El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahora en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno, hermanos, y porque pues su misericordia, ¿verdad? Es grande y podemos estar en esta noche, hermanos, meditando en la palabra de nuestro Dios. Es de lo que se trata, hermanos, la iglesia. Todo lo que hacemos es dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y vamos a empezar en esta noche con el mensaje, hermanos. Pienso que no voy a ser muy tardado, ¿verdad? Pero nunca miro el reloj. Llevo no sé cuántas veces predicando y es primera vez que estoy mirando para allá, hermano. En todas mis predicaciones nunca había mirado el reloj como lo estoy haciendo hoy. Y ahorita pues sí, ¿verdad? Tenemos las 7:37. Vamos a estar terminando mínimo 8:30, unos 15 para las 9. Pero va a ser rápido, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos, a su Biblia. Y yo creo que hemos escuchado mucho de este tema, hermanos, de la permanencia, el permanecer. Pero muchas veces, hermanos, escuchamos mensajes, ¿verdad?, de lo mismo, pero se nos explica de una forma diferente y lo entendemos, ¿verdad?, de otra forma. Y a veces acomodamos cosas que tenemos que acomodar con nuestro Señor, escuchando la palabra de diferentes formas. Y yo le he puesto el tema, hermanos, permanecer. En esta noche vamos a estar hablando de eso y quiero que me acompañen a su Biblia. Vamos a ir a Juan 8. Ya más o menos ustedes tantean, ¿no?, los versículos en el 31 y el 32. Voy a leerlos, hermanos, 8, 31 y 32 de San Juan. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado y bendito Dios, Padre, le damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos, haciéndolo todo en su nombre, Señor, pidiéndole en esta tarde, mi Dios, que hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor, y que pongamos por obra, mi Dios. Todavía, mi Dios, nos falta mucho por acomodar nuestras vidas, Señor, y necesitamos siempre estar escuchando de usted, mi Dios. Ayúdenos, ayúdeme a mí, Señor, que sea usted, mi Dios, quien hable por medio de mis labios, Señor, y que usted haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, le pedimos por cada uno de nosotros que estamos reunidos en este lugar, pero también, mi Dios, nos miran por medio de las redes sociales. Bendígales a cada uno, mi Dios, de los que están allí, tal vez en un monitor, Señor, mirando en la televisión. Usted hable también a cada uno de ellos, Señor. Padre, le damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí podemos mirar, hermanos, una de las preguntas que hizo Jesús a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Verdad? Este versículo, hermanos, pues habla mucho. Aunque era dirigiéndose, ¿verdad?, al pueblo judío. Pero ahora, hermanos, en muchas de las formas, nosotros podemos tomar parte de esto para nosotros mismos. Y podemos ser edificados por medio, hermanos, de la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer, hermanos, es una de las formas del cristianismo de no tomar las cosas a la ligera. El permanecer, hermanos, en la palabra es estar en ella diariamente, no solamente de vez en cuando.
Una de las únicas formas, hermanos, que nosotros podemos crecer espiritualmente y mantenernos firmes es permaneciendo en la palabra de Dios. Porque es la única forma, hermanos, de la que nos puede hablar nuestro Señor en este tiempo. Ya no escuchamos la voz de Él, ya no lo podemos mirar, como hay muchos que dicen, el Señor anoche me habló. Y la palabra de Dios dice que muchas veces estarán diciendo, el Señor me habló, el Señor esto, el Señor esto otro, y el Señor dice, no dijo nada. Y el Señor, hermanos, va a hablarnos. Siempre, siempre el Señor va a hablarnos. Siempre y cuando nosotros estemos siempre en su palabra. Si nosotros permanecemos en su palabra, el Señor nos va a escuchar. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros conoceremos la verdad y la verdad dice que nos hará libres. ¿Por qué nos hablará la palabra, hermanos? Porque es palabra de Dios. Y Dios va a hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Muchos de nosotros, hermanos, hemos arreglado muchas cosas con nuestro Dios porque Él ha hablado, hermanos, por medio de su palabra y nosotros hemos entendido el mensaje de Dios. ¿De qué forma Él nos habla a nosotros? Ahora, una de las cosas muy importantes, hermanos, que si nosotros permanecemos en la palabra y hacemos lo que la palabra nos dice, ok, es algo muy diferente si hacemos lo que la palabra nos dice. Pero muchas de las veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y es para nosotros, pero nosotros se la pasamos al de enseguida. Siendo que la palabra es para que nosotros la tomemos, hermanos, y hagamos lo que Dios nos habla en ese momento. La acción de mantener la fe cristiana a través de los tiempos de pruebas, en esta vida, hermanos, sabemos que hay dificultades, hay diferentes pruebas para cada uno de nosotros, pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer. Venga lo que venga, tenemos que estar preparados, hermanos, para ese día. Y solamente lo vamos a hacer, hermanos, en la consolación de nuestro Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a estar dando esa paz, hermanos, la paz que Él nos da, porque nuestro Señor, hermanos, Él cuida de nosotros. Y Él cuida de nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos al pendiente de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que soportar fielmente y permanecer firmes frente a la oposición que tiene este mundo. Este mundo nos traiciona y este mundo nos ataca, hermanos. Y ahí está, en el día a día, ahí está atacándonos. Pero una de las cosas, hermanos, nosotros no hacemos caso de eso. Porque nosotros, hermanos, estamos firmes y sabemos a quién estamos siguiendo. Sabemos quién es nuestro Dios y para Él vivimos ahora, no vivimos para este mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Pero no somos del mundo. Ahora ya somos parte de nuestro Señor y ahora le servimos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros permanezcamos en la palabra. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que nos ha hecho falta a nosotros, hermanos, es estar en la palabra y otra muy importante, estar en la oración. El cristianismo de estos tiempos, hermanos, se ha ido alejando de todo eso. Y no estamos haciendo las cosas verdaderamente como Dios quiere. Nos estamos desviando, nos estamos guiando, hermanos, por formatos de este mundo. Y poco a poco, hermanos, nos vamos alejando más y más de hacer las cosas como se hacían desde el principio para nuestro Dios.
Allí adelantito, hermanos, en Juan 15, tenemos un versículo que nos habla en el 7, hermanos. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice que, hermanos, todo lo que queréis y os será hecho. Una de las cosas tan importantes, hermanos, es que nosotros realmente no le estamos pidiendo a nuestro Dios como debe de ser. Porque nuestro Dios, hermanos, no es un Dios del que dice, pídeme y tal vez te voy a dar. O quizás pueda ser que te dé la cuarta parte de lo que tú me estás pidiendo. Tenemos un Dios, hermanos, que no nos está hablando de esa forma. Él, ¿cómo nos está diciendo? Si permanecéis, dice, en mí. Quiere decir, hermanos, que si usted y yo estamos diariamente leyendo la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas que Dios nos manda, estamos sirviéndole a Dios, estamos haciendo las cosas de una forma agradable ante los ojos de Dios, Él nos dice, hermanos, que Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras, dice, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que, hermanos, lo que falta en nosotros es quitar esa desconfianza que tenemos. Pero una de las cosas muy importantes es que permanezcamos, hermanos, y que hagamos lo que nos dice aquí. Que busquemos, hermanos, de Dios en su palabra. Y dice que todo nos lo va a dar. Hermanos, Dios verdaderamente, hermanos, es bueno. Y nos llena de tantas cosas, hermanos. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en una dificultad tan difícil que se nos hace imposible salir de ella? Y en un 2x3, hermanos, todas las cosas son hechas y ya está todo hecho. Y nosotros nos quedamos, ¿pero cómo? Pues es que tenemos un Dios grande y todopoderoso, hermanos. Que si nosotros venimos a Él, le pedimos a Él, hermanos, pues ahí está Él haciéndonos el favor y diciendo, para ti las cosas son difíciles, pero para mí no. Eso es lo importante, hermanos, de lo que está pasando en la vida cristiana. Que nos estamos alejando mucho de el creer. Nuestra fe se está alejando cada día más y más y tristemente, hermanos, eso es lo que no nos está ayudando a ir con nuestro Señor y hacer eso, hermanos, que Él quiere para que usted y yo estemos bien. Pero que permanezcamos en Él es una de las situaciones, hermanos, que a veces se nos dificulta tanto a usted y a mí, que nos alejamos, hermanos, y no queremos estar allí. Tristemente, hermanos, hay muchas cosas que Dios quisiera darnos y que Dios, hermanos, ¿qué más quisiera, hermanos, Dios para nosotros? Pero lo que pasa, hermanos, que nosotros no queremos. Y debemos, hermanos, de nosotros buscar más de Dios cada día. Permanecer más en Él, hermanos, porque Dios, hermanos, Él es bueno. Si nosotros permanecemos fieles como creyentes, hermanos, debemos de ser perseverantes en la oración. Una de las cosas, hermanos, en las que estamos fracasando nosotros es eso, hermanos. Que realmente, hermanos, no estamos permaneciendo tampoco en la oración. Estamos fallándole a Dios, hermanos, en eso. Y uno de nuestros fracasos, hermanos, son uno de esos. Que ya no queremos orar a nuestro Dios. Nos alejamos cada día más y más, hermanos, de las cosas de Dios. Y una de las cosas muy importantes, hermanos, tenemos que entender que el diablo está trabajando arduamente para alejarnos de eso. Él pone tantas cosas, hermanos, a nuestro frente.
para que usted y yo nos desviemos y permanezcamos más en aquello que no tiene validez que en lo que tiene mucha validez, que es permanecer en la palabra y en la oración. La oración, hermanos, es algo tan importante. Eso, como le decía yo, que nos está haciendo tanto daño, es que ya no queremos permanecer en la oración. Y una pregunta muy importante, hermanos. ¿Usted cree que sus peticiones son conocidas delante de Dios? Muchos de nosotros creemos, hermanos, a veces en eso. Pero no tenemos, hermanos, las agallas de un día, por ejemplo, martes, quedarnos en la casa sabiendo que no estamos haciendo nada y que hay una noche donde se debe de estar orando y donde se debe de estar doblando la rodilla ante Dios. Y esto nos dice, hermanos, que verdaderamente Dios está escuchando nuestras peticiones. Hermanos, muchas de las cosas nosotros nos hacemos pasar porque que Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Y créame lo que en muchas de esas cosas, hermanos, Dios no está poniendo atención en nada de eso. De muchas de las cosas que nosotros creemos que Dios está ahí, Dios está retirado. Porque pudiera ser, hermanos, que sí, Dios escuche su oración por medio de un monitor. Pero, hermanos, cuando se pueden hacer las cosas como Dios quiere y que tenemos nosotros la facilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo y buscar a Dios como se debe de hacer? Nos alejamos cada día más y más. Cuando usted hace estas cosas imposibles para no presentarse, por ejemplo, cuando las puertas de su iglesia se abren. Que muchas veces, hermanos, vino una situación tan triste que ahora la mayoría de los cristianos, hermanos, se agarraron de ahí. Y empezamos muy bien cuando se fue esa pandemia y se retiró de nosotros, porque volvimos a regresar, hermanos, pero con una persona que falló, ya el otro le siguió. Pues si Julano de tal no está viniendo todavía estos días, entonces yo pienso que yo también puedo hacerlo. Y de allí, hermanos, se ha venido siguiendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ahorita ya tenemos yo creo como 15 personas, 20 personas mirando un monitor en vez de estar presentes en un servicio. Y tristemente, hermanos, esto es, como yo le decía, hay veces que nosotros creemos que estamos bien, pero, hermanos, ante los ojos de Dios no. Porque debemos, hermanos, nosotros como cristianos en la fe, debemos de estar siguiendo a Cristo. Y Cristo, hermanos, fundó la iglesia para que la iglesia, hermanos, fuera una forma de nuestro crecimiento espiritual y mantenernos firmes, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, sabiendo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? No dejando, ¿verdad?, de congregarnos. Si nosotros entendiéramos esto, hermanos, cómo Dios nos habla en nuestra forma y no como nosotros lo acomodamos. Ahora, hermanos, el cristiano
debe de pensar solamente, hermanos, en que tenemos la salvación y ahora de aquí para adelante es servirle a Dios en todo. Ya no hay otra forma, hermanos, de zafarnos. Tenemos la salvación que es tan hermosa y que nunca nos la va a quitar nuestro Dios, hermanos. Pero ahora tenemos que servirle a Dios. De una forma u otra tenemos que estar siempre sirviéndole a Dios. Y nos alejamos tanto, hermanos, tanto de permanecer en su palabra como de olvidarnos también, hermanos, de la oración. Y tristemente, hermanos, ha habido fracasos, ha habido situaciones, hermanos, donde pasan cosas terribles a veces que vienen siendo por causa, hermanos, de nosotros mismos, que nosotros no queremos realmente estar firmes en las cosas de Dios. Y debemos de estar pidiéndole a Dios, hermanos, el día a día. No debemos de bajar la guardia. Al diario tenemos que estar pidiéndole a Dios que cuide de nosotros, hermanos. No porque estamos bien, porque estamos tranquilos, nada está pasando a nuestro alrededor, las cosas van exactamente como nosotros queremos y por eso, hermanos, muchos estamos bajando la guardia y es cuando el enemigo nos mete el gancho y nos tumba. Pero si nosotros, hermanos, permanecemos firmes en la palabra, en la oración, pidiéndole a Dios el día a día que cuide de nosotros, que no nos deje, que nosotros queremos que Él esté al día a día con nosotros, ayudándonos a continuar esta vida. Él va a estar allí, hermanos, y Él no va a dejar que el enemigo nos venga a traicionar. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermanos, es la importancia, es el motor, hermanos, de un cristiano. El estar el día a día, hermanos, frente de nuestro Dios, pidiéndole que Él cuide de nosotros. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Suplicándole al Señor, hermanos. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que estar al día a día, Señor mi Dios, por favor, no te apartes de mí. Cuídame, protégeme. Voy a salir a un lado. Mi Señor, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que me acompañes, yo no quiero que me dejes para ni un segundo, quiero que te apartes de mí, mi Dios. Protégeme de la mirada, protégeme de lo que escucho, protégeme de tantas cosas. Si no, nos va a pasar como el pastor que nos platicaron allá, no sé si se acuerdan todavía, en la conferencia. ¿No se acuerdan del pastor que estuvo predicando la segunda predicación, que cuando iba acompañando al otro pastor, sus ojos se le iban, hermanos, allá en la calle? Y aunque tal vez nosotros nos sorprendimos y dijimos, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Pues pasa, hermanos. Las cosas pasan. Cuando nosotros, hermanos, no estamos protegidos por medio de nuestro Dios, van a pasar esas cosas. Que nosotros vamos a mirar cosas de más en la calle, vamos a escuchar cosas de más allá afuera. Y si nosotros no permanecemos, hermanos, firmes en nuestro Dios, pues va a haber muchas cosas que nos van a estar dañando. Tenemos, hermanos, que nosotros siempre cuando usted hace hasta lo imposible para no presentarse, hermanos, a una reunión donde se va a estar hablando de Dios, es un fracaso. Porque realmente, hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, nos reunamos para escuchar la palabra de Dios.
Nos reunamos, hermanos, para que Dios nos mantenga con esa fortaleza y que nos mantenga firmes. Que no haya tanto fracaso, hermanos, como hay demasiado cristiano, hermanos, batallando ahorita, sufriendo. Pero todo es, hermanos, porque nosotros así lo queremos. No es porque Dios lo quiera así. Es porque nosotros, hermanos, lo queremos. Y nosotros nos hemos ido alejando, hermanos, de los caminos de Dios poco a poco. Y ya no estamos ahí. Debemos, hermanos, de vivir nuestras vidas y quitando esos afanes de esta vida que muchas de las veces nos son de tropiezo a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que busquemos de Dios en todo momento. Vamos a buscar otro versículo allí, hermanos. Acompáñenme a Filipenses. Vamos a mirar un versículo ahí, hermanos, 4:6. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que dejemos el afán y que verdaderamente, hermanos, nuestras peticiones que vengan delante de nuestro Dios sea en una oración sincera a Dios. Y que podemos mirar, hermanos, cómo Dios nos ha demostrado, hermanos, que lo que nosotros hacemos no lo hacemos en vano. Porque Él siempre, hermanos, nos ha respondido y Él siempre nos ha dicho, yo estoy aquí contigo. Nos ha dado las pruebas, hermano. Y nos ha dicho, tú no tienes por qué desconfiar de mí. Yo te he dado pruebas para que tú creas que yo estoy aquí para ayudarte. Y ese es el Dios que tenemos, hermanos, que el Dios que tenemos, hermanos, es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso. El Dios, hermanos, de David, de Jacob, de Moisés, de todos ellos, hermanos, es el mismo Dios ahorita el de nosotros. Porque Él, hermanos, sigue. Y nosotros vamos yéndonos de este mundo, hermanos, pero nuestro Dios sigue adelante hasta el día que Él tiene ya preparado. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, hay que permanecer firmes en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, les han venido fracaso tras fracaso, como le decía, porque no han querido permanecer en ser fieles a Dios. Y nunca, hermanos, han querido hacer algo sirviéndole a Dios, ni han querido prepararse en los caminos de Dios. Si nosotros, hermanos, si usted quiere terminar la carrera debe de hacerse, hermanos, siempre esforzándose. La carrera de nuestro Dios, hermanos, la vamos a terminar, pero esforzándonos. Tenemos que hacerlo, hermanos, enfocándonos en la atención de Jesús. El corredor, hermanos, es el número 1, el que fue y el que es consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, hermanos, 9:24. 1 Corintios 9:24, hermanos. Vamos a ir allí rápidamente. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 9:24 hasta el 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, hermanos, si nosotros corremos la carrera, nosotros, hermanos, vamos a tener la victoria si nosotros la corremos en Jesús, porque Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros, conforme a cómo vayamos haciendo las cosas, hermanos. Y otra cosa, hermanos, que no debemos nosotros de dejar de servirle a Dios. Debemos de permanecer sirviéndole a Dios en todo momento. Y siempre Dios, hermanos, Él tiene ese ánimo para cada uno de nosotros. Hermanos, siempre que hemos estado entristecidos, siempre que han pasado cosas fuertes en nuestra vida, hermanos, solamente, hermanos, con venir a nuestro Señor y hablar con Él un momentito, y pedirle a Él, hermanos, y contarle lo que estamos pasando, y pidiéndole, hermanos, que nosotros queremos que Él nos ayude. Hermanos, no pasa mucho tiempo cuando nosotros ya tenemos la respuesta de Dios. Y tenemos esa paz y esa tranquilidad, hermanos, porque siempre, hermanos, Dios va a estar disponible para cada uno de nosotros cuando nosotros queramos ir a Él y presentarle nuestros problemas, nuestras cargas. Porque, hermanos, Él nos dice muy claramente, ¿verdad?, que Él está allí y que Él nos hará descansar. Y gracias a nuestro Dios, hermanos, porque sí hay veces que para nosotros ha sido difícil, pero cuando Dios nos trae esa paz, podemos mirar, hermanos, que todo lo podemos en Él. Y que nuestro Dios, hermanos, nos ayuda a solucionar muchos problemas. Pero, hermanos, lo que Dios no quiere de nosotros, que nosotros le vayamos a ser infieles. Él quiere darnos las fuerzas, quiere darnos el poder para que nosotros sigamos adelante. Y que no nos vanagloriemos para nosotros mismos, sino que le demos la honra y la gloria a Dios por lo que Él hace cada vez con nosotros. Hermanos, es algo, hermanos, que muchas veces uno no se imagina. Mi hijo tiene una orden de aprehensión y, hermanos, yo siempre que hablo con él le digo, el Señor está contigo, mi hijo, porque yo estoy orando, estamos orando día y noche por ti. Y en la mañana, hermanos, lo pararon, es lo que yo le pido a Dios, pues, de que mientras que mi hijo arregla sus papeles para su licencia, le pido a Dios, cuídalo de las policías, de los sheriffs, le pido a Dios, mientras que Él soluciona su problema. Y en la mañana, hermanos, lo pararon. Y es un testimonio, hermanos, dándolo de nuestro Dios, porque
Solamente Él puede hacer estas cosas. Le digo yo a mi hijo, le digo, pero ¿cómo te dejaron libre? Y digo, sí, es imposible, le digo, que a un policía en los Estados Unidos te le vayas así, porque sí y porque ya se fue. Lo dejaron libre, ¿no? Y mi hijo dice, diciéndoles a ellos, oh, mira, es que yo tengo tengo que presentarme ante un juez porque tengo una cita y no me ha presentado. Él diciéndoles, pues, que tiene una orden de arresto. No diciéndoles, tengo una orden de arresto, sino diciéndoles, mira, yo tengo una cita con un juez y tengo que presentarme, pero no lo he hecho. Pero aquí estoy. Ahora vine de México, les dice, porque tuve que estar allá, porque tuve algunos problemas de salud y no pude estar aquí para atender eso, pero ahorita ustedes pueden mirar, yo estoy trabajando, trabajo todos los días, tengo el carro está a mi nombre, la aseguranza está a mi nombre, pueden chequear el carro de todo a todo y le dice el oficial, relájate, le dice. Lo único que andamos buscando, nosotros sabemos, dice, que no trae licencia, dice. Sí, les dice, no traigo. Dice, pero tú relájate, nosotros lo que andamos buscando es que no traigas drogas, que traigas droga empaquetada para vender o que traigas armas en el carro. Y ya, dice mi hijo, ya descansé, dice, pero ya él se hacía allá frente a un juez. Y pasaron las cosas así rápido, hermanos, que al último ya le chequearon todo el carro y le dijeron, pues no traes nada, nomás tienes alguien que tenga licencia. Sí, sí tengo. ¿Lo puedo esperar aquí? Si tú quieres, esperarlo ahí. Se subieron al carro y se fueron y ahí lo dejaron. Pero hermanos, son cosas que solamente, hermanos, tampoco hay que, ¿verdad? Tener mucho en cuenta eso, porque Dios nos da oportunidades para que nosotros arreglemos las cosas. Como yo le dije a mi hijo, le dije, pues mira, le dije, una oportunidad más que Dios te da para que tú ya pronto arregles tus cosas. Pero hermanos, algo así es imposible que pase allí. No lo pasaron a la computadora, hermanos, porque si no, ya metiendo el nombre a la computadora, hermanos, sale todo. Allí absolutamente todo, desde el día que naciste hasta el momento que te están allí parando. Pero estas son las cosas, hermanos, que Dios hace. Cuando nosotros permanecemos firmes, hermanos, pidiéndole a Dios de todo corazón, pidiéndole a Dios que cuide de nosotros, que Él tome el control de nuestras vidas. Y todo, hermanos, Dios lo va a hacer así. Pero necesitamos nosotros, hermanos, también ser fieles a Dios y que Dios conozca quiénes somos nosotros, cómo estamos sirviéndole a Dios, cómo estamos haciendo las cosas para Dios, si estamos haciéndolas correctamente o estamos haciéndolas mal. Es muy importante todo esto, hermanos. La perseverancia, hermanos, de los apóstoles es el lado humano de la salvación y tiene que ver con la fidelidad de los cristianos en cuestión, hermanos, de la voluntad de Dios. En Dios tenemos, hermanos, libertad si permanecemos en ella. Pero no solamente escuchamos y que después, hermanos, nos olvidemos, sino sirvamos a Dios con hechos, hermanos. No solamente, hermanos, de decir, ok, yo voy a servir a Dios
Y tenemos muchas de estas, hermanos, de que hay hermanos que de repente, hermanos, se toman una fuerza y un poder y tanto hermanos como hermanas se toman un poder grandísimo. Ahora sí le voy a servir a Dios con todo y yo voy a hacer grandes cosas para Dios. Y empiezan, hermanos, con unas fuerzas y un poder y hacen aquí y hacen allá. Y de repente, hermanos, en un 2x3 ya. No, ya ando desanimado, ya no quiero seguir esto. Pues es que, hermanos, la mera verdad, nosotros necesitamos serle fieles a Dios y permanecer en la fidelidad de Dios, porque solamente es de la única forma que nosotros vamos a poder, hermanos, hacer las cosas realmente como Dios quiere. Sirviéndole a Dios, hermanos, y haciendo las cosas bien. Esto nos va a dar fuerzas y nos va a dar poder a todos nosotros, hermanos. Yo pienso que como muchos de nosotros que hemos permanecido es porque, hermanos, realmente le hemos pedido a Dios y nosotros sabemos muy bien a quién le estamos sirviendo. Y esa es la importancia, hermanos, de que entendamos que le vamos a servir a Dios como Él se lo merece y que nuestros hechos sean realmente, hermanos, verdad. Eso es lo que Dios quiere mirar de usted y de mí, que nuestros hechos sean verdad ante los ojos de Dios. Y que no solamente digamos, oh, sí voy a hacerlo, pero no hacemos nada. Tristemente, hermanos, así hacemos cosas que no le agradan a Dios. Santiago 1:5, hermano, 1:25, perdón. Acompáñame a Santiago 1:25, dice la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Se imagina, hermanos, este versículo cómo nos llena de esa fuerza? Porque nos habla la verdad, hermanos. Si nosotros perseveramos, hermanos, dice que no siendo olvidadizos, sino hacedores de la obra, dice que éste será bienaventurado en lo que hace. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que Dios nos quiere decir aquí, es que, hermanos, todo lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano. Él nos quiere decir, hermanos, que lo que hacemos nosotros para Él nos lo va a pagar, hermanos, mucho más bien que lo que paga cualquier persona humana en este mundo. Porque Dios, hermanos, Él es el dueño de todo. Y este versículo nos llena de esa fuerza y ese poder para que nosotros, hermanos, no nos olvidemos. El permanecer es un llamado a la fidelidad y también una afirmación de que de alguna manera y a pesar de nuestros fracasos, Dios llevará a su pueblo consagrado a través de las dificultades y preocupaciones de la vida hasta su destino prometido, que es Cristo. Un día, hermanos, estaremos en la presencia de Dios. Pero, ¿qué va a ser de nuestras caras, hermanos, cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste por mí? ¿Cuánto te preocupaste por mí? Las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para Dios las tenemos que hacer hoy, mientras que estemos aquí, sirviéndole a Él y haciendo las cosas para Él. Y no dejando, hermanos, de
de permanecer siempre en la palabra de Dios y en la oración. Estar firmes para no caer. Porque de esta forma, hermanos, es como Dios nos va a mantener a nosotros siempre ocupados en servirle, en estar siempre, hermanos, alimentando nuestro espíritu con su palabra. Y de esa forma es como nosotros vamos a seguir permaneciendo fieles a Él. Sirvámosle a Dios y dejemos, hermanos, las demás cosas que nos están haciendo daño, que no vienen al caso, sino que ahora, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso a quien debemos de acudir en todo momento. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a cuidar también. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos siga llenando de esa fe y que nuestro espíritu, hermanos, no baje. Que sigamos siempre, hermanos, con fuerzas, con poder, permaneciendo siempre firmes, sirviéndole a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, Padre, le damos gracias, Señor, por este momento. Padre, le pedimos que nos ayude a permanecer firmes, Señor. Sabemos que hay diferentes formas, Señor, de hacer las cosas, pero necesitamos llenarlo todo, Señor, para usted, mi Dios. Que no dejemos las cosas a medias, Padre. Que le sirvamos, Señor, con amor, con reverencia, dándole siempre la honra y la gloria a usted, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a entender esto, Señor, de que si permanecemos en su palabra y en su oración, usted siempre, mi Dios, nos va a estar bendiciendo y cuidando, protegiendo. Ayúdenos, mi Dios, a permanecer firmes, mi Dios. Le damos las gracias, Señor, gracias por su amor y gracias por su misericordia. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estuvimos aquí reunidos. Le pedimos también por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales. Que usted les bendiga grandemente, Padre. Te damos las gracias por todo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.